Muchas gracias por acompañarnos en este foro de innovación en productos lácteos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICA, y el Comité Valle de México, les damos la bienvenida y agradecemos su participación. Para nosotros es muy importante que a través de estos foros podamos difundir la ciencia, la tecnología de los alimentos en beneficio de que el consumidor pueda tomar decisiones informadas, tenga la información científica y tecnológica a la mano, disponible, ¿verdad? Y que no nos dejemos llevar por información que de pronto no tiene sustento para tomar este tipo de decisiones de compra y de consumo. Agradezco la participación de Mildred Villanueva, que es parte del Comité SOMEICA del Valle de México en la vocalía industrial, a la maestra Anabel Rosas, de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, que también me acompaña moderando esta sesión y que también pertenece al Comité SOMEICA del Valle de México. Y bueno, agradecemos, ¿verdad?, a nuestros ponentes del día de hoy que aceptaron la invitación del Comité Valle de México para compartirnos sus experiencias en materia del sector lácteo. Y pues bueno, cedo la palabra a la maestra Mildred Villanueva Martínez para que nos apoye presentando a nuestro primer panelista. Gracias, Esme. Y bueno, yo quiero presentar a una excelente compañera de trabajo, además. Bienvenida, Claudia Galvez. Ella estudió la carrera de licenciatura en Tecnología en Alimentos en la Universidad Iberoamericana y tiene un diplomado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado primeramente en la compañía Nestlé de 1994 a 1998, donde llevó a cabo evaluaciones del panel sensorial y proyectos de optimización de tiempos en higiene en las plantas. Trabaja actualmente en Sigma Alimentos a partir de 1998, pero ella primero estuvo en el área de calidad, donde tuvo actividades de desarrollo de métodos de laboratorio, específicamente en la evaluación sensorial, desarrollo de métodos de control de calidad con equipos, texturómetro y colorímetro, auditorías a plantas y a proveedores hasta el 2008. Y a partir de entonces está en la gerencia de relaciones con gobierno, relaciones de gobierno y legislación como gerente de normatividad, cuyas funciones son la difusión del marco regulatorio, asegurar el cumplimiento interno de las regulaciones comerciales y sanitarias, relaciones con las autoridades correspondientes, como la COFEPRIS, la COEPRISES, la PROFECO, la Dirección General de Normas, y también atiende grupos de trabajo en cámaras industriales como la CANILEC, la Cámara Nacional de la Industria de la Leche, CANACINTRA, Consejo Mexicano de la Carne, entre otras más. Bienvenida, Claudia, y qué bueno que estás acompañándonos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mildred. Y pues bueno, ahora invitaría a la maestra Anabel Rosas a que presente a nuestro segundo panelista, el doctor Aarón. Adelante, Ana. ¿Está cerrado tu micro, Ana? Perdón. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentar al doctor Aarón Fernández González Córdoba. Él es profesor investigador adscrito al Laboratorio de Química, Biotecnología de Productos Lácteos y de Calidad y Trazabilidad de los Alimentos en Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal del CIA del 2000 a la fecha, en donde ha desarrollado investigación en alimentos funcionales, ciencia y tecnología de la leche y derivados, y desde hace 20 años ya él ha trabajado apoyando a pequeños productores de quesos artesanales en México, promoviendo la quesería artesanal tanto en el país como en el extranjero.
Desde el 2015, él es coordinador de la Red de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos. Él es doctor en Ciencias de Alimentos por el Instituto Tecnológico de Veracruz, maestro en Ciencias con especialidad Nutrición y Alimentos por el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo. También él es ingeniero bioquímico administrador por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y técnico en alimentos por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio. Él es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2009. Actualmente, él cuenta con nivel 3 del 2020 al 2024. Su obra científica pues reporta a la fecha más de 100 artículos, 15 capítulos de libro, la edición de 2 libros en temática de alimentos funcionales y nutracéuticos, así como la participación en docencia y formación de recursos humanos a través de la dirección y codirección de tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Desde junio del 2016 a la fecha, él es titular de la Coordinación de Vinculación Social del CIAD, donde es responsable de articular el quehacer institucional con los problemas regionales y nacionales, ofreciendo respuestas a los requerimientos de los sectores sociales, gubernamentales y productivos. Bienvenido, doctor. Es un honor que esté en estos momentos con nosotros, compartiendo sus conocimientos. Bienvenido. Gracias, Anabel, muy amable, y gracias a Someika por la invitación para participar con mis compañeros y compañeras que estaremos disertando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana, doctor Aarón. Bueno, pues a mí me toca presentar a mi maestro, ¿verdad?, en la Facultad de Química de la UNAM, que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación a este foro, el doctor José Mariano García Garibay. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Ciencia de la Alimentación de la Unidad Lerma y en el Departamento de Biotecnología de la Unidad de Iztapalapa. Se ha formado en la química, la ciencia y la biotecnología de alimentos. Ha desarrollado una carrera polifacética, incidiendo al mismo tiempo en investigación básica, como en docencia, gestión académica, difusión, promoción de la ciencia y extensión de la cultura científica. Ha desarrollado varias líneas de trabajo, las cuales ha resultado en más de 70 publicaciones científicas en las revistas de mayor factor de impacto en las áreas de ciencia de alimentos y biotecnología, con un factor H de 18 y más de 1000 citas. Ha pertenecido al SNI de forma ininterrumpida desde 1986. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, de la cual fue presidente y jurado del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ha desempeñado los cargos de jefe de área de alimentos, jefe de departamento de biotecnología en la unidad de Iztapalapa y director fundador de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la unidad Lerma. Actualmente es rector de esta unidad. Ha organizado diferentes eventos académicos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Simposio Internacional de Probióticos en 8 ediciones y la Cumbre Mundial de la Leche en 2008. Ha realizado proyectos de desarrollo tecnológico y asesorías para diferentes empresas del ramo alimentaria, incluidos los pequeños productores rurales. Muchas gracias, doctor Mariano, por aceptar la invitación. Un gusto tenerlo por aquí en este foro. Muchísimas gracias. Es un honor saludarlos a todas y a todos. Estoy muy complacido y agradezco mucho la invitación, por supuesto. Muy bien, pues bueno, después de haber leído estas semblanzas curriculares que uno dice, oh Dios, estamos con los expertos, ¿no? Aquí vamos a platicar respecto del sector lácteo. Y pues bueno, para abordar la primera pregunta de este foro de innovación en productos lácteos, inocuidad, funcionalidad y regulación, le pediré a la maestra Mildred que por favor dirija esta pregunta con nuestros participantes. Adelante. Así es, muchas gracias.
Vamos a comenzar con la primera pregunta y con quien iniciamos presentando, que es la licenciada Claudia Gálvez. ¿Qué es un producto lácteo? Gracias, Vini. Pues básicamente yo antes de decir que es un producto lácteo diría, bueno, ¿qué es la leche? ¿No? Porque tenemos que partir de ahí. Conforme a Codex habla de que es la secreción mamaria normal de los animales lecheros y que básicamente sin que haya ningún tipo de adición o extracción y que está destinada al consumo como leche líquida o para un proceso posterior, ¿no? Entonces, ojo aquí, Codex lo considera como la leche, digamos casi como bronca, ¿no? Sin que yo le haga ninguna extracción ni nada. Y después define un producto lácteo como aquel producto que se obtiene mediante cualquier elaboración de la leche y puede contener aditivos y otros ingredientes funcionales. Cuando pasamos al marco regulatorio nacional, la definición de la leche es muy parecida, lo podemos encontrar en la 243 y habla de animales sanos, pero aquí hace la exclusión del calostro y no menciona que pueda tener o no alguna exclusión. Esto es, que yo le pueda quitar alguno de sus componentes y se sigue llamando leche. En el caso del producto lácteo, tenemos que tomar en consideración que para México un producto lácteo es este producto que es similar por denominación, y así está en la norma 183, es este producto similar a la leche, pero que tiene una composición un poco diferente a la misma, con un contenido de proteína diferente y que puede tener esta sustitución de la grasa vegetal. Pero los derivados, y más bien estos productos lácteos a los que se refiere Codex, los llama como derivados lácteos, ¿no? Básicamente lo que está en la definición de la 243 es cualquier producto obtenido de la leche o sus componentes. Entonces engloba tanto lo que pudieran ser como los subproductos, que yo lo llamaría así, como lo que sería el queso, la leche en polvo, la leche evaporada, todos estos productos, el yogur, o también pudieran ser los componentes propios, también se considerarían como dentro de esa parte de los derivados, que serían pues, la grasa butírica, las proteínas propias de la leche, los minerales, la propia lactosa, ¿no? Entonces, básicamente esto es en el tema regulatorio lo que se conocería como producto lácteo, que más bien aquí sería derivado lácteo, ¿no? Muy bien, Clau. Muchas gracias por la intervención. Por favor, doctor Aarón, adelante. Gracias, muy amables. Y bueno, creo que quien me ha antecedido ha hecho una muy buena disertación en la definición. Yo quisiera platicar un poco más al respecto de bueno, lo que sucede normativamente en México, ¿verdad? Particularmente estoy en contra de la grasa vegetal en la leche. No debería de estar presente. Sin embargo, ahí está, la norma lo permite. Esperemos que pronto se modifique, ¿verdad? Porque dejaríamos de cumplir con el tema de ingredientes derivados de la leche. La vaca come alimentos vegetales, pero no por eso debería de haber vestigios de ella en lo que es la composición. Así está nuestra norma y en la UCE no le estaría violando, pero ya son más las contrariedades que están científicamente reportadas asociadas al consumo de grasas vegetales que los beneficios que se pudieran tener. Es muy importante que cuando vayamos a comprar lácteos en el mercado, chequemos muy bien la lista de ingredientes. La normativa dice que los ingredientes de los que está constituido el alimento deben ser enunciados de el que se encuentra en mayor concentración al menor. Entonces siempre es muy importante que podamos saber qué ingredientes contiene. La norma de etiquetado finalmente se logró cambiar. Hay muchos aspectos importantes que también se tendrán que revisar y en un determinado momento cambiar. Las normas no son eternas, deben de estarse revisando constantemente, pero creo que hemos dado un avance significativo, al menos en el tema de etiquetado de alimentos en México, lo cual es buena noticia para los consumidores. Y pues es muy importante que chequemos este tema de los ingredientes, ¿verdad? Y que definitivamente no causemos o induzcamos a error
a los consumidores cuando van y consumen o adquieren un producto lácteo, ¿no? Tenemos todavía prácticas pues no tan buenas a veces porque mezclamos diferentes tipos de producto, por ejemplo las bebidas a base de vegetales, que no leches, ¿verdad? Porque también va en contra de lo que sería el concepto de leche. Todavía no le encuentro las ubres a una almendra, ni a un grano de arroz, ni a un coco. Tenemos que tener mucho cuidado de no inducir al error. Es una bebida, quien le guste la puede consumir. Alguien que por asuntos de regímenes especiales no pueda consumir lácteos, pues bueno, tiene una opción a través de estas bebidas, pero siempre hay que diferenciar. Un producto lácteo debe de contener leche, ingredientes que son derivados de la leche, y estos ingredientes deben ser en forma mayoritaria los que estén en este tipo de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctor Aarón. Y bueno, ahora vamos con el tercer ponente, el doctor Mariano. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues es difícil añadir ya algo más a lo que ya plantearon tanto Claudia como Aarón, en términos, desde luego, legislativos, en términos de normatividad, cómo podemos entender la leche y los derivados de la leche. El doctor Aarón ya planteó también su posición respecto a la sustitución de la grasa propia de la leche por grasa vegetal, en lo cual estoy básicamente de acuerdo, pero sobre todo estoy totalmente de acuerdo con él y suscribo ese argumento de no llamar leche a lo que no es leche, ¿no? Bebidas, horchatas de productos vegetales no pueden ser llamados leche, por más que se parezcan en lo aparente, ¿no? Yo, entonces, para, digamos, añadir algo, sumar, digamos, algo en esta definición de lo que sería la leche y los productos lácteos, pues lo enfocaría más desde un punto de vista histórico. La leche es un producto alimenticio que el hombre explota desde hace miles de años, cuando el hombre, probablemente aún siendo nómada, antes de que el hombre se volviera, que pasara de ser cazador-recolector a las sociedades agrícolas, pues posiblemente ya desde aquellas épocas el hombre empezó a domesticar animales, entre ellos mamíferos, que podía ordeñar y obtener la leche, y pues se dio cuenta que era un alimento que podía tener disponible si se acompañaba al ganado, digamos, estos animales que podía ordeñar. Y el paso siguiente fue que esta leche se convirtiera en productos lácteos, lo que llamamos en términos generales, sin entrar en los detalles normativos que ya nos planteó Claudia, lo que consideramos productos lácteos como derivados de la leche, y esto se empezó a dar de una manera natural, muy probablemente en un inicio por la fermentación de la leche. La leche es un alimento muy rico como medio de cultivo, donde pueden crecer múltiples microorganismos, particularmente algunos tipos de bacterias, como las bacterias lácticas, y seguramente el hombre se dio cuenta que al dejar ahí la leche, no consumirla de inmediato, esta se podía transformar a través de la acidificación, y esta acidificación llevar a la coagulación de las proteínas, e incluso podía llegar a separar algunos de estos componentes. Entonces, de esta manera, pues surge, ¿no?, a partir de la leche, tener la posibilidad de una mucho mayor variedad, una mucho mayor riqueza al convertir la leche en otros productos alimenticios, y además también seguramente con algunas ventajas en términos de conservación. Si la leche se fermenta, por ejemplo, adquiere cierta acidez. Si se separan ciertos componentes que pueden tener menos humedad, pues da la posibilidad de tener un producto mucho menos perecedero que la leche misma, además de enriquecer la variedad, la diversidad de alimentos, de concentrar incluso algunos de sus componentes para obtener ventajas nutricionales. También se puede tener la ventaja de tener un producto que se puede preservar durante más tiempo. Eso sería mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuamos con la segunda pregunta. Muy bien, vamos a continuar con la segunda pregunta, como ya lo menciona Mildred. Y bueno, la segunda pregunta está enfocada en separar a los componentes de la leche. La pregunta es, ¿impacta en su calidad? Y esto, algunos ejemplos podrían ser la leche en polvo, aislados de proteína, y como bien sabemos, pues podemos separarlo por diferentes métodos, filtración, centrifugación,
¿Nos pueden hablar un poquito de esto, doctora Claudia? Gracias. Licenciada, está bien, porque no soy doctora. No, básicamente, yo, desde mi perspectiva, la leche es uno de los alimentos más nobles que yo haya podido ubicar, porque le puedes hacer muchísimas modificaciones, tanto para los productos que se obtienen de la leche como estos componentes, porque podemos adaptarlo a las necesidades, tanto del consumidor, ya sean nutricionales o por nivel de agrado, como también para el sector industrial, porque el sector industrial requiere muchas veces que estos derivados tengan una especialización para estos procesos y tengamos procesos mucho más eficientes, productos con muchas mejores características, ¿no? Entonces, básicamente, esta separación nos permite atender, como bien decía el doctor Garibay, pues cuestiones de inocuidad, que es conservación. Al eliminarle el agua, pues obviamente tenemos productos o subproductos, o sea, leche en polvo, o crema en polvo, o queso en polvo, muchas cosas que pueden ser diferentes, que podemos incrementar la vida de anaquel, que podemos tener un abasto asegurado de alguna forma, que podemos tener también almacenamiento de los excedentes de la producción y nos permite tener este abasto durante todo lo que es el año. Entonces, estos componentes realmente no son impactados en su calidad. Yo creo que al hacer esta separación en la leche podemos obtener variadísimos componentes. Digamos, los más comunes que ubicamos, pues bueno, puede ser una grasa, pueden ser las proteínas propias de la leche, que podemos tener por un lado las caseínas, podemos tener las proteínas del suero por el otro, podemos extraer los minerales, pero ya nos podemos ir a algo mucho más específico, como pudieran ser los galactoligosacáridos, lactoferrinas, o sea, fosfolípidos de la propia leche, todos estos componentes que podemos utilizar y que siguen teniendo sus características de calidad y que podemos aislar, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que diría es de que esta separación de los propios componentes y el desarrollo tecnológico que se ha generado para poder obtenerlos nos trae muchísimos más beneficios. Nutricionalmente, de pronto sí se llega a manejar en algunos de los contextos normativos de que por tener algún proceso industrial se pierde esa calidad o esas cualidades nutricionales, y no va en ese sentido. Realmente, muchas veces estos acotamientos o acotar en las normas ciertos ingredientes lácteos va más en función de otra visión del consumo de leche fluida, pero no tiene nada que ver con que esté basado en ciencia, de que se afecten la cualidad nutricional o la calidad o la inocuidad de los propios productos. Gracias. Muchas gracias por su participación y le damos también la palabra al doctor Aarón. Adelante, doctor. Gracias. Yo creo que esta pregunta la tendríamos que desmembrar y la respuesta darla desde varias aristas. Primero, tendríamos que decir que al momento de que separamos los ingredientes de la leche como tal deja de ser para dar paso a los ingredientes lácteos, ¿sí? Y en ese aspecto habría que generar una ecuación costo-beneficio, ¿sí? Es muy difícil, sobre todo si se van a aplicar tratamientos térmicos, que podamos afirmar que no va a haber daño. De hecho, científicamente está comprobado totalmente lo contrario. Sí hay daño. La proteína sufre daño, pero la pregunta es, ¿qué beneficio obtengo versus el daño que pudiera sufrir? Y entonces nos vamos a dar cuenta que son más los beneficios que los daños, entonces prácticamente pues ni les vamos a poner atención, por así decirlo coloquialmente, ¿verdad? Si aplicamos temperatura, vamos a inducir desnaturalización de la proteína. Si inducimos desnaturalización de la proteína, vamos a tener pérdida de aminoácidos esenciales. Yo creo que estaría de más hablar de la importancia de los aminoácidos esenciales. Entonces, no podemos asegurar que no haya daño. De hecho, las tecnologías se han mejorado y han tratado de diversificarse para que ese daño sea el menor. Pero yo creo que aquí tendríamos que ver, y coincido mucho con Claudia, habría que ver las bondades que industrialmente se tiene cuando separo estos ingredientes. En primera, un alimento altamente perecedero
pues puedo generar una mayor vida de anaquel, disminuir esa perecibilidad. Al retirar el agua, pues obviamente que estamos hablando de aspectos muy importantes desde el punto de vista de inocuidad, porque voy a reducir la posibilidad del crecimiento de microorganismos, por ejemplo. Recordemos que la leche es un excelente caldo de cultivo, todo crece, y si no la cuidamos adecuadamente, pues se nos convierte eso en una gran cantidad de microorganismos que pueden crecer. Entonces, creo que aquí habría que contextualizar la pregunta, ¿verdad? ¿Van a sufrir daño? Sí, van a sufrir daño. ¿Hay tecnologías que hacen que sufra menos? Sí, sí las hay, pero creo que son mayores los beneficios de poder tener leche en polvo que después se va a reincorporar hacia los procesos aislados, péptidos, un sinfín de cosas que pudiéramos tener, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista o con estas visiones múltiples sería mi aportación para esta pregunta. Muchas gracias, doctor Aarón. Le damos también la palabra al doctor Mariano. Adelante, doctor. Gracias. Sí, bueno, yo decía al principio que la leche, el hombre desde que empezó a explotar la leche, aprendió a generar una serie de productos derivados de esta a través de la fermentación, a través de la separación de los componentes. Y efectivamente, una vez que la leche se convierte en algunos de estos ingredientes, pues deja de ser leche propiamente, se convierte en otros alimentos. Y esto fue lo que se empezó a hacer hace miles de años. Ahora, si lo traemos a la época actual, el uso de las tecnologías, podemos pensar en separación de componentes con diferentes objetivos. Si nosotros le quitamos a la leche el agua, pues es absolutamente con fines de conservación. Poder mantener la leche en polvo sin el agua, pues nos permite almacenarla durante meses, quizás años, sin que se deteriore microbiológicamente hablando. Nos permite transportarla de una manera mucho más barata para no tener que transportar ese 87% de agua que tiene la leche. En fin, ahí hay una finalidad muy específica. Finalmente el producto se rehidrata y se vuelve al producto más o menos original. Pero es muy diferente si yo tengo un queso, en donde yo lo que hago es concentrar cierto tipo de proteínas de la leche y la grasa, y ahí lo que estoy haciendo, el objetivo es distinto, es obtener un producto diferente al de la leche, que es un queso que además, como sabemos, puede haber una gran cantidad de variantes, ¿no? Dependiendo de cómo voy yo alterando o modificando este proceso y los pasos que le voy agregando, puedo tener una enorme variedad. Entonces, los objetivos pueden ser muy diversos. Yo puedo separar los componentes de la leche para alargar su vida de anaquel, para tener una amplia variedad de derivados, para tener productos más nutritivos, para tener productos, pues digamos, en un momento dado más convenientes. En fin, hay una cantidad de intenciones, ¿no? Incluso, ya adelantarnos un poco a la siguiente pregunta, podemos pensar en términos de los componentes funcionales. Y Claudia mencionaba un ejemplo, ¿no? Separar algún componente en particular porque los componentes de la leche pueden tener algunas propiedades que llamamos funcionales o nutracéuticas que pueden estar, digamos, separado ese ingrediente con un fin específicamente, digamos, con un tema de salud, con un tema nutracéutico, en fin. Y la calidad yo creo que no tiene por qué verse afectada. Tenemos que ver la calidad en el contexto de cada uno de los productos. ¿Cómo es la calidad de un queso? Bueno, eso no depende no tiene que ver el hecho de que yo haya separado los componentes, sino cómo logro obtener ese queso, cómo llego al producto final. O lo mismo podemos hablar de una leche en polvo, que ahí, por ejemplo, entraría esta cuestión de las tecnologías que mencionaba Aarón, en el sentido de qué tanto voy a maltratar térmicamente esa leche cuando haga la deshidratación. Y hay tecnologías que me permiten hacerlo con un daño verdaderamente mínimo. Entonces, creo que lo importante es visualizar que esta separación de ingredientes nos da una vasta variedad de productos lácteos, productos derivados de la leche, que muchas veces nos permiten tener otras funciones como la conservación de la leche o tener derivados funcionales, ¿no? Que puedo utilizar como componentes, como materia prima, como ingredientes, incluso en otros alimentos que no son productos lácteos. Esa sería mi contribución. Gracias. Muchas gracias a los tres por su participación. Y bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Adelante, Esme. Sí, muchas gracias, ¿no? Pues bueno, esto se está poniendo
muy bueno. Muchas gracias por todo lo que estamos compartiendo en esta sesión. Y pues bueno, la tercera pregunta, como decía el doctor Mariano, pues va como de la mano de lo que nos han platicado. ¿Por qué es importante entonces, verdad? La regulación, partiendo del hecho, ¿verdad?, de que se desarrollan nuevos productos lácteos, se comercializan nuevos productos lácteos, se atienden necesidades específicas de los consumidores. ¿Por qué entonces es importante esta regulación? Adelante, Claudia. Gracias, Esme. Pues básicamente, retomando un poquito una idea de Codex, donde habla que básicamente la regulación te ayuda a garantizar la inocuidad, la calidad y la equidad del comercio de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando con una regulación? Es que el consumidor pueda comprar o adquirir productos saludables, de calidad, los comercializadores tengan este mercado con reglas claras y parejas que permita un comercio leal, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la regulación en el sector de los lácteos? Pues básicamente, datos de la FAO, existen 6,000 millones de personas que consumen en el mundo leche o sus derivados, y somos 7,800 más o menos, o algo aún más menos. Entonces, vean la proporción del mercado de los productos lácteos, que es que se da básicamente porque la leche y sus subproductos son muy versátiles, pueden dar mucho, son muy atractivos a nivel, pues también sensorial y de gusto, pero también nutricional, ¿no? Como lo habían mencionado los doctores, pues realmente es un alimento muy, muy bueno. Y entonces, ¿de dónde surge esta necesidad? Pues sí, de su alto consumo, pero también de que estamos hablando de que es un producto de origen animal que puede presentar, pues en algún momento dado, una zoonosis que se tiene que cuidar, que básicamente la zoonosis es que se pueda transmitir del animalito una enfermedad al ser humano. Y pues bueno, como brucelosis, tuberculosis, bueno, todas las osis que se pueden imaginar, son muchas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que vigilar que esta calidad y esta inocuidad se dé al consumidor, pero también al consumidor le tenemos que dar, como decía el doctor Aarón, la información que requiere, que esto es básicamente mediante, digo, en el etiquetado se establece claramente qué es lo que está comprando el consumidor, en la denominación, en la lista de ingredientes, en la información nutrimental. Ahí es donde el consumidor puede tomar una decisión y se le da toda esa información para que él pueda saber qué es lo que está adquiriendo y decidir si es el producto que quiere o no quiere, y entonces de ahí detonar su compra. Pero al final, en México, ¿por qué es tan relevante al día de hoy? Y en este momento está siendo muy relevante porque estamos revisando todo el marco regulatorio de denominaciones de los productos lácteos, ¿no? Y es un gran reto el que tenemos enfrente, no es un reto muy sencillo porque realmente estamos trabajando las normas que van a dar y van a establecer los requisitos básicos de identidad de los productos, pero tienen que favorecer la competencia leal, no plantear obstáculos al comercio, no plantear obstáculos a las nuevas tecnologías, porque sepamos que, pues digo, la leche, al poderse desarmar casi, estamos hablando que hay muchos desarrollos tecnológicos y lo que queremos es tener unas normas que estén a la vanguardia para poder ofrecerle al consumidor y a la industria y a todos y realmente plantear eficiencias estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener esa apertura porque, pues, según, bueno, el queso se inventó, bueno, o se inventó, digámoslo así, por error, de alguna forma hace miles de años, pero ya no se fabrica igual. Entonces, al día de hoy tenemos muchos retos que atender como industria para tener los menores desechos, digámoslo así, mayores eficiencias y obviamente que todos los componentes de la leche pues se utilicen en la forma adecuada y correcta, pero atendiendo que la identidad de los productos se mantenga, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la relevancia que yo le veo. Muchas gracias, Claudia. Sí, muchos retos detrás de la regulación. Aarón, por favor, si nos compartes. Gracias, claro que sí. En primerísimo lugar tiene que ser protección al consumidor. O sea, ¿por qué regulamos? ¿Por qué tenemos normas? ¿Por qué tenemos este tipo de reglamentación?
por protección al consumidor. O sea, lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestros consumidores, que finalmente son los que van a ingerir los alimentos que procesamos. Lógicamente también se debe generar competencia leal entre productores y procesadores. Es un punto importante también que debe de entrar dentro de la regulación. Y en la parte de proteger a los consumidores, no solamente en la parte, considerar la parte de inocuidad, que es muy importante, sino también tocar el punto de evitar las adulteraciones o fraudes. Desgraciadamente hemos hecho cualquier cantidad de cosas en aras de producir alimentos y da para mucho, es hasta filosófica la plática, ¿verdad? Pero hay quesos en el anaquel que lo que menos tienen es una gota de leche o de ingrediente lácteo. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que está mal es no decirlo, lo que está mal es no declararlo, lo que está mal es no etiquetarlo adecuadamente y que el consumidor sepa que si compra un queso de X cantidad de pesos, pues no se está llevando leche, no está consumiendo un producto lácteo como tal, y que cada quien compre de acuerdo a lo que puede comprar. Pero si me lo venden en el anaquel donde están los lácteos y me ponen una vaquita que brinca un corralito y que come pastito, pues yo como consumidor pienso que es leche. Y cuando lo analizo, pues prácticamente lo que menos tengo son ingredientes lácteos. Entonces, creo que en un primerísimo lugar tiene que ser proteger al consumidor, informar al consumidor de lo que va a consumir, que al final del camino será el tomador de decisiones. Y claro, esto no va peleado con que se puedan incorporar nuevas tecnologías, no va peleado con que se puedan utilizar ingredientes, pero creo que sí deberíamos de tener verdaderas barreras para este tipo de alimentos, ¿verdad? Si vamos a hacer un queso elaborado a partir de plantas, pues a lo mejor tendría que estar en el anaquel con las frutas y con las verduras, no en el anaquel donde se venden los productos lácteos, ¿sí? Y si voy a vender una bebida a base de proteína vegetal, pues también tendría que estar en otra, pero si de repente me paseo por el anaquel donde está la leche y de repente veo otro tipo de productos, pues también es una forma en la que podemos inducir a error, y creo que esto es algo que la regulación pues de alguna manera cuida, ¿verdad? Me acuerdo cuando comenzaba mis primeros trabajos con adulterantes en productos lácteos y que presentaban los congresos internacionales, y me decían, ¿cómo es posible que en México haya productos lácteos con grasa vegetal? Pues sí, yo digo, pues sí es posible, ¿verdad? Entonces, creo que la legislación la regulación debe de, en primerísimo lugar, cuidar al consumidor. Muchas gracias, Aarón. Y Mariano, adelante, por favor, con tu comentario al respecto. Sí, gracias. Coincido en que, bueno, el principal objetivo es proteger, desde luego, al consumidor, y hay muchas razones o muchos aristas, ¿no?, de cómo proteger y por qué proteger al consumidor. Podríamos empezar por el aspecto, la inocuidad microbiológica de los alimentos en general, ¿no? En el caso de la leche, pues la leche puede ser un vector de enfermedades, ¿no?, si no se maneja adecuadamente, y sobre todo hoy sabemos que la pasteurización pues es un método muy eficaz para evitar que enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, a través de la leche, puedan llegar al consumidor. Por eso se legisla, ¿no? La pasteurización de la leche se empezó a hacer obligatoria para la venta de leche por ahí de los años 30 del siglo pasado, en países como en el Reino Unido, en Estados Unidos. Por ahí de 1935 se empezó a hacer obligatorio que la leche que se ponía a disposición de los consumidores estuviera pasteurizada como un método de sanidad, ¿no? Es una cuestión de sanidad pública, ¿no? Y de ahí, bueno, pues de ahí surge la norma, la reglamentación de no poder vender leche que no esté pasteurizada. Y eso, bueno, lo podemos extrapolar a los demás productos lácteos, y desde luego también no solo es la inocuidad microbiológica, sino también la inocuidad
toxicológica o química, ¿no? Que puede ser causada a veces por adulterantes, ¿no? Ojalá toda adulteración fuera solamente grasa vegetal. A veces se usan ingredientes sumamente peligrosos. Hay productores no llamaría yo empresas, pero fabricantes de quesos que hacen cosas que uno ni se imagina, ¿no? Como agregar formol, por ejemplo, a la leche para hacer un queso y obtener más rendimiento, que eso pues evidentemente es tóxico. Entonces, evidentemente esas cosas tienen que estar prohibidas, tiene que haber una legislación y tiene que haber una supervisión de la autoridad para evitar este tipo de cosas. Y después está, pues desde luego también lo que decía Claudia, que es importante, el comercio, ¿no? El comercio interno y el comercio a nivel internacional, donde si yo digo esto es yogur, bueno, pues definamos qué es yogur y entonces para eso existen las normas que definen un producto que es yogur. Y puede haber otras leches fermentadas, ¿no? Que no son precisamente yogur porque no tienen ciertas características, pero que son leches fermentadas igualmente importantes, pero que quizás tienen por el proceso, por los microorganismos que se utilizan, pues deben tener otra denominación. Entonces, para entendernos, digamos, a nivel de comercial, para entendernos con los consumidores, cuando el consumidor dice, bueno, yo me llevo esto porque es un yogur, o me llevo esta otra cosa que no es yogur, pero la quiero consumir, o a nivel internacional, si yo le vendo a otro país algo que se llama yogur, pues que tengamos la certeza de que estamos hablando el mismo idioma y para eso entonces sirve la regulación. Protección del consumidor, protección de los mercados, claridad para el consumidor. Yo definiría en esos tres aspectos la necesidad de regulación de los productos. Muchísimas gracias, pues muy enriquecedor las intervenciones y pasaríamos a nuestra siguiente pregunta, por favor, Mildred. Sí, claro que sí, Esme. Muy interesante, como dices, ¿no? Vamos muy bien y me encantaría saber o que nos platicaras, Clau, ¿cuáles son las principales propiedades funcionales que los productos lácteos aportan a los consumidores después de todo lo que hemos escuchado y de todas las variedades y subproductos de los que han mencionado? Gracias, Mili. Pues no, bueno, esto es más para los doctores, que son los especialistas en esto, pero básicamente lo que son los productos lácteos y que te pueden aportar muchos beneficios. Aquí creo que lo más importante que se puede ver es que de la propia leche podemos obtener estos derivados lácteos, estos ingredientes o componentes lácteos que nos pueden ayudar a mejorar las características de los propios productos. O sea, imaginemos que un yogur yo le puedo adicionar proteínas que me van a dar una textura, que me van a ayudar a evitar la sinéresis, que me van a ayudar a tener ciertas características y esto puede ir en sustitución de los propios aditivos. Estas son las bondades que podemos tener con el aporte nutricional, con el consumo de estos subproductos lácteos. Creo que al final estas son unas grandes ventajas. En eficiencias de procesos, yo les comentaba, por ejemplo, en el caso de los quesos, se pueden llegar a utilizar, como todos conocemos, en el proceso de un queso, tú tienes la leche que se va a coagular y vas a obtener un subproducto que muchas veces es industrialmente muy difícil de utilizar, un suero que puede llegar a ser un suero ácido y que de alguna forma pues lo puedes destinar a alimentación animal, pero pues a veces ya no sabes ni qué hacer con él. Entonces, en la medida que tú puedes llegar a utilizar en combinación con la leche otros subproductos que pudieran ser, por ejemplo, los concentrados de proteína de leche que tienen esta misma relación de las proteínas, te generan mucho menos desecho de lactosa y entonces de esta forma podemos hacer también procesos que van encaminándose más a la parte sustentable. En el caso de los yogurts, por ejemplo, yo veía, y uno de los ejemplos más claros es el yogurt griego, ¿no? Tenemos un yogurt griego que debe tener un contenido de proteína mucho más alto que un yogurt normal, que la propia leche, y obviamente esto es, pues, concentrando las proteínas. Pues hay dos procesos. Un proceso que puede ser el normal o el, digamos que el tradicional, en el cual, pues, tú tienes la leche, pero la vas a filtrar por una membrana, pero vas a obtener, ¿qué? Un suero ácido, ¿no? Un suero ácido que nuevamente va a ser este problema de cómo lo vas o a dónde lo vas a, qué proceso tienes que darle a ese suero, pues obviamente para que no contamine, ¿no? Pero también puedes obtener un yogurt griego incrementando o adicionándolo con proteína desde un principio. Y entonces ya no vas a tener un subproducto de suero, sino vas a tener este yogur con esas cualidades nutricionales
de proteína sin que tengas este desecho. Entonces, yo creo que estos son de los principales cuestiones funcionales que podemos ir viendo en estos ingredientes propios de la leche. O sea, imaginemos que son propios de la leche y esto es un beneficio más como para poder mejorar procesos y productos, ¿no? Que puedan ser mucho más apetecibles para el propio consumidor. Muy bien, Clau, muchas gracias. Súper entendible. Y bueno, ahora, doctor Aarón, adelante, es su turno. Gracias. También esta pregunta yo la vería desde diferentes aristas, porque por un lado tendríamos que ver si nos referimos a propiedades tecnofuncionales, si nos referimos a lo funcional derivado de la bioactividad de los ingredientes que conforman a la leche, y entonces habría que ampliarlo. Yo creo que desde el punto de vista de lo tecnofuncional, ya Claudia ha dado una excelente disertación. Quisiera yo tocar la otra parte, la que tiene que ver con la composición y cómo a través de diferentes procesos esta composición también nos ayudaría, pero para añadir valor desde el punto de la bioactividad de lo que se va a formar. ¿Sí? Recordemos que desde el punto de vista nutricional la leche nos aporta cosas muy interesantes, una proteína de altísima calidad biológica, el calcio lácteo, ni decirlo. Hoy por hoy la grasa láctea está siendo sujeta a muchos estudios desde el punto de vista también de propiedades bioactivas de los componentes de la misma grasa. Es más, ahora vamos en la tendencia a desatanizar la grasa láctea, porque mucho tiempo estuvo satanizada por el tema también de salud. Entonces, creo que ahí hay un gran campo de estudio. Por ejemplo, si la leche la fermentamos, si la leche concentramos la proteína, tenemos ingredientes que nos aportan desde el punto de vista de bioactividades muchas cosas. Los últimos 25 años más o menos ha habido prácticamente una revolución en el estudio de estos ingredientes, los péptidos con diferentes actividades biológicas que se forman durante la fermentación de la leche o en ciertos procesos de quesería, pues son muy importantes. Los concentrados de proteína que podemos obtener por separación también ejercen algunas actividades biológicas y creo que esto le da todavía un valor añadido más a la leche. De hecho, si hablamos de alimentos funcionales, pues la leche y los derivados lácteos, siempre lo digo en mis conferencias, son los alimentos funcionales por antonomasia, ¿no? Aunque se haga mucha investigación de alimento funcional desde el punto de vista de los alimentos de origen vegetal, el hecho de poder fermentar la leche, de poder coagular la leche, nos aporta que en el sistema en forma natural tengamos estos componentes con bioactividad y que podamos ver la leche pues desde este punto de vista. Gracias. Muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar, doctor Mariano, con su intervención. Adelante, por favor. Sí, gracias. Pues sin duda es un tema muy amplio, ¿no? Es complicado abordarlo en 3 minutos. Creo que ya mis colegas pusieron el dedo en la llaga, ¿no? Pusieron los puntos sobre las IES, ¿no? Desde luego coincido en que hay los aspectos funcionales los podemos ver desde estos 2 puntos de vista que ya señalaba Aarón, como la funcionalidad tecnológica o la funcionalidad en términos de salud, en las bioactividades. Y yo diría, bueno, lo mismo que dijo Aarón, en este sentido la leche es campeona, ¿no? O sea, no cabe la menor duda. Por ahí hay bueno, hay muchas cosas que podría decir alrededor de esto, ¿no? En el aspecto funcional técnico, pues ya Claudia creo que nos dio un panorama que pues desde luego fue un resumen, ¿no? De todo lo que se puede hacer. Las proteínas, por ejemplo, las proteínas del suero tienen una funcionalidad tecnológica impresionante, de ahí que muchos de los ingredientes lácteos se utilizan no solamente para elaborar otros productos lácteos, sino como ingredientes en otros alimentos, como materia prima en otros alimentos. Es el caso, por ejemplo, las proteínas del suero de leche, es el caso de la grasa misma. La grasa tiene una plasticidad
tiene unas características muy interesantes, únicas, que no tienen otras grasas por su composición en términos de los ácidos grasos. Entonces, en ese aspecto, pues sin duda la leche es campeona. Los componentes de la leche, por ejemplo, las proteínas del suero que ahora se explotan, se utilizan para muchos, como ingredientes en muchos alimentos, pues sin duda no son comparables a ninguna otra proteína, ¿no? Las funcionalidades técnicas que tienen rebasan a cualquier otra. Y lo mismo podríamos decir de muchas otras cosas, las caseínas, etcétera. Ahora, en la parte de bioactividad que señalaba Aarón, pues también ahí yo ahí partiría de la base, ¿no? Para no ahondar y perderme ahí en una cantidad enorme de posibilidades que tiene la leche en cuanto a componentes funcionales, digamos, nutracéuticos. Yo partiría simplemente de la base de que la leche es de los pocos o quizás el único alimento que está diseñado en la naturaleza para ser alimento. Es un alimento que está destinado a la sobrevivencia de la cría de los mamíferos. Entonces tiene un diseño único en el sentido de que no solamente nutre a la cría, sino que le aporta una gran cantidad de compuestos funcionales desde el punto de vista de salud, como son cuestiones de inmunidad, ¿no? Es decir, la leche garantiza, asegura la supervivencia de la cría, no solamente en términos de su alimentación, sino de su salud de una manera mucho más integral al proteger a la cría de posibles enfermedades, infecciones, etcétera. Entonces tiene que ver con muchas cosas en términos de inmunidad, de evitar enfermedades, de acarrear minerales, de hacer más eficiente la absorción de los componentes. Ahí lo dejaría porque de otra manera estaría repitiendo lo que ya se dijo, y por otro lado, pues podríamos hablar horas y horas de este aspecto que es la funcionalidad de la leche en los dos términos que se han mencionado aquí. Muchísimas gracias, doctor Mariano. Continuamos con la última pregunta. Ceci, si nos ayudas. Muy bien, pues pasamos a la última pregunta. ¿Cuáles son las principales innovaciones que se han dado en el sector lácteo? Empezamos con Clau, por favor. Adelante. Gracias, Ceci. Pues bueno, básicamente creo que esto está muy vinculado con la pregunta anterior. O sea, en el sector lácteo se han dado muchos pasos y yo creo que nos faltan todavía muchísimos más porque la investigación sigue y es muy continua en este producto, pero básicamente creo que es en la parte de las proteínas han sido valorizadas muchísimo más de lo que habían estado. Creo que realmente se le está dando mucho mayor empuje a este tipo de proteínas lácteas que tienen modificación, que nos permiten en un queso, digámoslo así, y era lo que estábamos viendo, en los quesos, al tener la estructura de la caseína ya formada, pues cuando tú le quitas a veces grasa en un queso que es bajo en grasa, tú puedes sustituir, en esos huequitos la puedes rellenar con la proteína del propio suero, de la leche, y entonces tienes cierta estructura que te permite tener características sensoriales muy buenas, quesos que pueden mantener humedad, textura. O sea, realmente creo que estos son de los puntos que nos van llevando a tener todos estos desarrollos. Los concentrados de proteína, creo que en el mercado mexicano ya lo hemos visto, estamos viendo leches que están con extra proteína, con procesos de filtración en el cual extraemos, o bueno, se elimina parte de la lactosa y por lo tanto se concentra la parte de las proteínas propias de la leche, entregando productos que tienen unas ciertas características y que se puede llegar hasta también quitar la parte de la lactosa, si es que, digo, adaptándose mucho al consumidor y a las necesidades que va teniendo, ¿no? Los procesos de membranas pues se han mejorado mucho para ir separando los componentes con el menor daño posible. La verdad es que a mí me impresiona, a mí me gusta mucho esta parte de ver cómo se van dando todos estos avances. Digo, no es parte de la leche, pero pues también muchos fermentos que van a trabajar sobre la propia leche y que tienen todas estas bondades que estaban mencionando. Aquí me va a matar el doctor Aarón, pero pues también hay quesos con grasas vegetales, pero pues sustitución como con aceite de oliva, tal vez un poquito para modificar este perfil
que se ha satanizado mucho la parte de la grasa saturada, ¿no? Que obviamente la leche pues tiene una alta proporción de grasa saturada, y tal vez modificando este perfil con un aceite, digo, no cualquier grasa, un aceite de oliva, y que te puede aportar ciertas características, todo en pro de que el consumidor pueda tener opciones, ¿no? Que como decíamos, que sean opciones, sean informadas, sean claras, y en este sentido se puede ampliar todo este mercado. Entonces, básicamente son de las que yo alcanzo más o menos a identificar, pero seguramente mis predecesores van a tener muchísimas más pues, aportación en este punto. Gracias. Muchas gracias por tu aporte y seguimos con el doctor Aarón. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, coincido en la parte de revalorización de la proteína o una mayor utilización de la proteína. Yo le sumaría la grasa láctea también. Creo que hay mucho que se está haciendo y muchas más que se van a seguir desarrollando con el avance de la investigación científica. Sumaría también a la parte de innovaciones todo el resurgimiento que estamos viendo en el tema de probióticos, y más que solamente hablar de probióticos, hablaría de simbióticos y hablaría de posbióticos, que debemos de considerarlo. Creo que ahí hay un encantador tema para investigar los próximos años. Acá el doctor García Garibay pues es parte de lo que él estudia y trabaja, pero creo que en esa parte todavía hay mucho desde el punto de vista de innovaciones. Creo que finalmente en el caso también de México hemos caminado desde el punto de vista de innovaciones en el sector lácteo. Creo que todavía debemos, versus lo que pasa en otras latitudes, simple y sencillamente América del Sur, para no irnos tan lejos y no compararnos ni con Europa, ni mucho menos, pero creo que ahí vamos caminando. En ofrecer una diversidad, nuevos productos, acordes a lo que el consumidor nos está requiriendo, y creo que estos serían así como que los tres puntos particulares: proteína, grasa y lo que sería simbióticos, posbióticos, partiendo desde luego a partir de los mismos probióticos como tal. Muchas gracias, doctor. Y bueno, finalmente le damos la palabra al doctor Mariano. Gracias. Sí, bueno, pues nuevamente la pregunta da para respuestas muy extensas. Yo lo plantearía en dos términos, ¿no? Por una parte, las innovaciones en cuestiones de procesamiento, del proceso, ¿no? Se decía hace rato, decíamos, tecnologías que permiten causar menos daño cuando es necesario aplicar un proceso térmico, cómo disminuir el daño térmico. De esto se ha avanzado mucho, bueno, durante décadas, ¿no? Pero hay nuevos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, en términos de la pasteurización de la leche, que pues normalmente se hace a través de un proceso térmico, pues se han desarrollado nuevas opciones, como puede ser la microfiltración, por ejemplo, ¿no? Que evita el tratamiento térmico, por lo menos disminuye la severidad del tratamiento térmico, y entonces nos puede dar una leche de mejor calidad en términos organolépticos y en términos, como ya se decía, de daño térmico a algunos de los componentes de la leche. Entonces, por ese lado del desarrollo tecnológico, la parte estrictamente de ingeniería, digamos, pues hay mucha innovación. Pero hay otro tema que a mí me gustaría tocar en particular y que tiene que ver con estos dos aspectos funcionales de los que ya hablamos, el funcional técnico y el funcional en términos de bioactividades, que es un concepto que se ha planteado recientemente, que es la minería de la leche. Es separar, ¿no? Y tiene que ver también con la segunda pregunta que nos hacían, separar los componentes de la leche, en el sentido que señalaba justamente Aarón, de aprovechar esta funcionalidad tanto tecnológica como de bioactividad, por ejemplo, de las proteínas o de la grasa de la leche, ¿no? Que se puede utilizar para elaborar diferentes productos. Y entonces, a partir de estos componentes, obviamente los minerales, las vitaminas, etcétera, están surgiendo en el mercado una enorme gama de productos
con diferentes enfoques, productos, por ejemplo, a disminuir el apetito, por ejemplo, productos que pueden coadyuvar al sistema inmune, productos que pueden tener alguna funcionalidad que raya incluso en lo médico. Hay una asociación que se hizo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, entre una compañía farmacéutica y la compañía más grande, o una de las más grandes de productos lácteos a nivel internacional, que es Fonterra, y crearon una empresa que se llama Lactofarma, con esta idea de que los productos lácteos pueden derivarse en productos medicinales. Y ahí viene toda esta gama de cosas que ya planteaba Aarón en términos probióticos, prebióticos, etcétera, y muchas otras cosas. Por ejemplo, se ha visto que los péptidos bioactivos, algunos de estos péptidos tienen la capacidad de calmar la ansiedad, entonces están desarrollando productos a base de proteínas o de péptidos o de una serie de componentes que permiten, por ejemplo, combatir la ansiedad o conciliar el sueño en la noche, ¿no? En vez de tomarte tu lechita para dormir, pues te tomas un producto en donde se ha potenciado la cantidad de proteínas, de péptidos, y pues te ayuda a conciliar el sueño. En fin, hay una gama de productos y todo esto entra dentro de este concepto de minería de la leche, que consiste en justamente estar buscando aquellos componentes de la leche que tienen aspectos funcionales en los dos sentidos y aprovecharlos para lograr estas ventajas y poder desarrollar productos con nuevas, con una potencia y un valor agregado adicional que va más allá de los productos lácteos tradicionales. Y ahí le corto porque si no podría hablar una hora más. Gracias. Pues muchas gracias a los tres por su participación y por toda esta información tan interesante que nos han dado, que en lo particular hay cosas que yo no sabía y que, bueno, hemos ampliado un poquito más nuestro conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, ¿no? En aras del tiempo y que nuestros participantes tienen agendas muy apretadas, ¿verdad? Creo que se logró el objetivo del foro, que era disertar, platicar un poquito aquí con nuestros expertos en el sector lácteo sobre los retos, ¿verdad? Los retos que tiene el sector, y yo creo que este foro abre la puerta para una parte 2, porque pues sí, podríamos ampliar bastante la información al respecto, y pues no me queda más, ¿verdad?, que agradecer a todos su participación en este foro de innovación en productos lácteos, organizado por el Comité Someica del Valle de México. Agradecer al doctor Mariano, al doctor Aarón, a la licenciada Claudia Gálvez por sus aportaciones muy enriquecedoras, yo creo que para todos, y pues claro, extenderles la invitación a que próximamente nos volvamos a reunir e incluso considerar integrar una mesa redonda del tema en nuestro próximo Congreso Internacional CUCAL, que será en el mes de noviembre, esperamos, ¿no? Así que todos los asistentes también súper invitados a que vayan echándole dinero al cochinito, ¿verdad?, para participar en el CUCAL 15. Estamos de manteles largos, 15 años, va a haber vals y toda la cosa, entonces, pues bueno, hay que festejar el que podamos compartir con investigadores, tecnólogos de alimentos de alto nivel, consumidores interesados, ¿verdad?, en la información sobre alimentos y alimentación que les permitan tomar mejores decisiones, ¿no? Y decisiones informadas en cuanto a su alimentación, la nutrición, lo que buscan en un producto, en un alimento preenvasado. Así que, pues sin más, ¿verdad? Yo sé que tanto Aarón como el doctor Mariano y Claudia tienen algunas actividades y pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí compartiendo y pues nos vemos en el próximo foro, esperamos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde, hasta luego.